bienvenidos a otro programa de salud en primera persona. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y obviamente hoy con una novedad nos está acompañando y nos va a acompañar de ahora en adelante Denia Gómez, nuestra nueva compañera, así que bienvenida en primer lugar. Muchas gracias, un gusto, sobre todo tratar de aportar en lo que sea y conocer. Hay mucho para saber en relación a salud, gremialismo, cuáles las condiciones laborales de nuestros profesionales, los que se encargan de nosotros día a día, así que en lo que sea. Bueno, muchísimas gracias, bienvenida por supuesto. También le vamos a mandar un beso muy grande a Valentina Gataz, que nos estuvo acompañando en este tiempo, en este inicio del programa. Le agradecemos. Bueno, y a partir de ahora Denia nos va a acompañar y vamos a hacer este espacio que es salud en primera persona. Así que bienvenida nuevamente. Gracias. Y comenzamos porque hoy tenemos un programa con varios invitados, varias temáticas y muy importantes, ¿no? Mucho. Antes que cualquier otra cosa, suscríbete al canal de YouTube, obviamente, Ampros Mendoza, todas nuestras redes, Ampros Mendoza, incluso la de Instagram, ampros.mendoza. ¿Para qué? Para que te lleguen todas las novedades, todos los clips, las preguntas que quieras hacer, porque la idea es que este programa lo hagamos entre todos, que nos dejes las preguntas, a quién podemos invitar. Ampros tiene 13 profesionales diferentes, 13 áreas en donde podés preguntar, no solamente clásico médico, médica, hoy vamos a invitar un par más para que también los conozcan, así que anota ahí, comprometete con alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que sea. Bueno, y este mes, específicamente el 13 de abril, tuvimos el Día del Kinesiólogo, así que hoy vamos a tener en nuestro programa la participación de un kinesiólogo para que nos cuenten en primera persona cómo se trabaja, en este caso específicamente un kinesiólogo sanitarista, es decir, que trabaja en hospitales, así que vamos a conocer un poco más sobre esta profesión. Como vos decías recién, Ampros está integrado por 13 profesiones y hoy vamos a empezar a conocer de a poco, en este caso, con un kinesiólogo. Y además también saber cómo viene la realidad de nuestros salarios, los salarios de los profesionales de la salud, también recordar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que se ha hecho en la semana. Hubo este lunes una movida muy importante en uno de los nosocomios clave para todos nosotros, sobre todo por lo que está pasando. No les quiero adelantar mucho, pero realmente es uno de los centros del debate de esta semana. Y bueno, y comenzamos, y para eso está en nuestro estudio la licenciada Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, y también Beatriz Zanini, quien es la prosecretaria gremial de Ampros, para hablar de la salud, cómo está hoy en Mendoza, entendiendo de que no hay diálogo con el gobierno. Los profesionales de la salud son los únicos que no han recibido aumento este mes. Y bueno, que nos cuenten un poco cuál es la situación, cómo se sigue. Bueno, bienvenida a las dos. Gracias. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes, no buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, y queremos comenzar con esto de que no hay diálogo con el gobierno. ¿Qué está pasando? La verdad que estamos muy preocupados porque, como vos decís, los únicos trabajadores de Mendoza que no han tenido aumento salarial han sido los profesionales de la salud, nada menos ni nada más, que son los que sostienen, ¿no? Toda la salud pública de Mendoza. Lamentablemente, el Ejecutivo ha decidido ignorar las necesidades que están padeciendo los profesionales en los lugares de trabajo, y esto, como decimos nosotros, no es solamente el salario de los trabajadores. No aumentarles y no darles un sueldo digno a un profesional de la salud implica menos acceso a la salud para la gente, para los mendocinos, menos turnos, menos tratamientos, menos diagnósticos, menos especialistas. Hoy día veía ayer veía en la Casa de Gobierno la problemática de la discapacidad. Y la problemática de la discapacidad, lo más importante es la falta de atención de los profesionales de la salud a las discapacidades. Y como decía un profesional ahí, decía, un día o una semana sin tratamiento de un paciente que viene ya muchos años, como es la discapacidad, tiene un atraso a lo mejor de años. O sea, una semana que no se atienda atrasa a lo mejor años
al tratamiento que han tenido los chicos, ¿no? Los niños en este caso, o los adultos con alguna discapacidad. Claudia, esta semana pidieron concretamente la renuncia del ministro Montero. ¿Por qué? Porque tuvo un desprecio muy, muy grave. La semana pasada nosotros acudimos al 5º piso a hablar con él, nos dio una reunión para el día siguiente y allí quedó él de que viéramos algunas propuestas como para ver cuál era la problemática. Una de las cosas más importantes es que es el único ministerio que tiene más de 2.000 profesionales en negro, o sea que no tiene, y desde hace 6 años, no desde ahora, desde hace 6 años. Entonces, bueno, uno de los planteos es ese, otro de los planteos es la gente, los profesionales tienen 15 años de capacitación o más, o sea, ellos deben estar en una capacitación permanente y eso se tiene que pagar de alguna manera. Debe haber un plus para este régimen que es de profesionales de la salud. Bueno, nosotros asistimos, ellos, de ahí se elaboró una propuesta, sacamos varias posibilidades con adicionales, con posibilidad de pases a planta, con pases a planta, hasta se llama concurso. Nosotros somos uno de los grandes defensores de los concursos. Nuestro convenio colectivo tiene los concursos, los organismos colegiados para evaluar y para que gane el mejor, para que entre el mejor, para que la salud pública sea de calidad, ¿no? Cuando nos contactamos con ellos, mandamos las propuestas que hicimos con nuestro economista, que nos hizo varias propuestas con simulaciones y todo del salario. Por supuesto, aplicando un manto de racionalidad, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo locuras, no estamos diciendo duplíquennos el sueldo, ni siquiera el 40% que pedíamos que se dio el gobernador y todos sus funcionarios el año pasado por sobre todos los empleados públicos. Ni siquiera estuvimos tocando ese tema, sino dijimos, bueno, hay que recomponer el salario, los profesionales están ganando 1 millón de pesos y esto hace que el profesional se vaya de la salud pública. Bueno, ¿cómo lo retenemos? ¿Cómo hacemos para mejorar esta situación? Elevamos las propuestas, se las pasamos y ellos dijeron que no tenían ninguna respuesta, ni que ni siquiera lo habían tratado, no lo habían hablado con Hacienda. Bueno, no los recibieron directamente. Fuimos, asistimos el día que habíamos quedado en ir, asistimos y el ministro dijo que no teníamos audiencia para ese día, nos atendió una persona de segunda línea, pero ni siquiera para decir, bueno, quédense tranquilos, esto lo voy a pasar, mañana les tengo una respuesta. O sea, hay actitudes y actitudes, ¿no? Bueno, acá era una actitud de un cuadernito donde tomaba nota y la verdad que no se comprometió absolutamente en nada. Por eso creemos que esto que está pasando con la salud, con salud mental, con lo que está pasando en las escuelas, con lo que está pasando en discapacidad, con lo que está pasando en el Saporiti, con el cierre de las maternidades, no puede ser... como dice el ministro en un momento que dijo, yo lo hago porque tengo huevos. O sea, no puede ser así. O sea, creo que tiene que responder a la población, que tiene que responder al gremio, que tiene que responder a los profesionales seriamente y dar una posibilidad de mejorar la situación de toda la salud. Que el gobierno haya decidido cortar el diálogo directamente con los profesionales de la salud, como no lo ha hecho con otros sindicatos también u otros sectores gremiales, ¿qué implica concretamente en la salud de las personas? Digo, ¿cómo se ve ese deterioro en lo concreto? Bueno, en lo concreto es lo que decíamos recién, es la gente que va a pedir un turno, por ejemplo, a salud mental y no hay posibilidades de atención ambulatoria, por ejemplo, en ningún hospital, ni el Sauce ni el Pereira. ¿Por qué? Porque no hay profesionales. Hay a lo mejor un psiquiatra en todo el departamento. Llegar a un psicólogo ya es un artículo de lujo y lo sabemos porque hasta los que tenemos OSEP es casi hasta imposible conseguir un psicólogo. Lograr la atención de un especialista como un anatomopatólogo, por ejemplo, y sabemos que los ya casi no quedan, habían alrededor de 13 o 14 anatomopatólogos para toda la provincia, o sea, ya no siguen estas especialidades. Y por lo tanto, el análisis de todas las muestras que se sacan
Papa Nicolau, algún tumor, cuando hay una cirugía, todo eso que se analiza, ahí quizás tenemos 3-4 meses de espera como para poder hacer un diagnóstico, como para poder recetar. Bueno, eso es llegar tarde, eso sí, se llega eso tarde. Es real, lo conocemos. Sí. Fallecimiento de nuestro último veterano de Malvinas, falleció esperando resultados que tardaban 40 días hábiles, por ejemplo. Exactamente. Todos conocemos a algún familiar o algún amigo o hijo de un amigo donde realmente es todo una travesía poder llegar a tener el diagnóstico, a tener el tratamiento, a tener las drogas para el tratamiento, ¿no? Entonces, esto es los paliativistas, se han ido los paliativistas de nada menos y nada más que del NOTI, han quedado nada, y salió una colega diciéndolo. Bueno, el cierre de las maternidades, y dice, cierro las maternidades y centralizo, todo lo contrario a lo que se ha estado haciendo en todos estos años, que la idea era acercar la salud a la población. Bueno, ahora es todo lo contrario, centralizo y que la gente viaje y vea cómo llega, ¿no? Con lo que sale hoy el pasaje de colectivo, con lo que sale llegar, dejando toda la familia, madres solas que tienen muchos niños, dejarlos pero además solos. Un poco en contra de algo que han venido diciendo a lo largo de otras gestiones, en donde la atención primaria, primero el centro de salud para que no lleguen a los hospitales monovalentes, bueno, como contrario a esto, ¿o no? Todo lo contrario, exactamente. En vez de todo esto que se digamos, yo desde hace 20 años que estoy en salud y realmente siempre la banderita, digamos, de todos los gobiernos era mejorar la atención primaria, acercar los profesionales a la gente. Bueno, ahora es todo lo contrario, centralicemos, los laboratorios van a ser centralizados, las muestras se van a llevar solo a un solo lugar. Bueno, esto implica tardanzas, no tengo el resultado inmediatamente allí, en los hospitales más grandes, ¿no? Lo que está pasando con los farmacéuticos, o sea, nos contaban que en la farmacia del Central han hecho 104 entrevistas para conseguir un farmacéutico, de los cuales quedaron solo 2 personas, y encima son 2 personas recién recibidas que no tienen experiencia en una farmacia tan monstruo como es la del Hospital Central. ¿Por lo que le ofrecían en dinero y en condiciones? Claro, exactamente, con las leyes que se aprobaron en el 2024, que fueron leyes, el plan de las 26 leyes que se aprobaron, una de ellas es desbloquearles el título farmacéutico para que se fueran a la parte privada. Se fueron a la parte privada, realmente. Bueno, y vamos a consultarle a Betty, a Beatriz. Esta semana se llevó adelante también una acción en el Hospital Carlos Pereira con la participación súper importante de los profesionales de la salud. ¿Qué fue lo que pasó? Esto se viene gestando, venimos trabajando con el tema de salud mental desde hace muchos meses, te diría ya años, porque esto se veía venir, porque cada vez tenemos más profesionales en negro, porque la demanda cada vez es más grande, sabemos que la situación, bueno, las obras sociales, cada vez hay menos personas que pueden acceder a las obras sociales, se van a lo público. La lógica sería en esto que decías recién, que no tiene lógica, es si sabes que lo privado cada vez está más complicado y se va achicando, fortalece lo público. Lo público, ¿con qué lo están fortaleciendo? Con contratos que en mi época, que soy vieja, se llaman contratos basura, y hoy es así. O sea, hoy tenés más de 2.000 profesionales que están en negro, y en salud mental hay 293 profesionales. El 60% del Hospital Carlos Pereira está sostenido por prestadores. El 60%. El 60%. Por prestadores y por residentes. Sí, en un contexto de salud mental en donde, bueno, ya vamos a hablar también un poquito más con otros profesionales, pero es clave. 60% donde vos decís las guardias están sostenidas por prestadores. Prestadores que hasta acá vienen cobrando relativamente, ¿no? Pero un día el prestador se va, se formó, o un residente. También el Estado invierte en ellos. Todos apostamos e invertimos porque esto no sale de la nada. La universidad pública no es gratis, es mentira. Entonces la pagamos todos. Entonces también los profesionales se forman, se especializan y obviamente con un sueldo de $1.000.000 se van. Entonces te dejan guardias sin profesionales, saturás a los otros,
o pretendés que un profesional de un régimen 38 lo terminás reventando, como pasó también en el Pereira, que se han renunciado 6 profesionales, 6 psiquiatras del régimen 38. Veíamos indignación por parte de los profesionales a la no escucha de nada de parte del gobierno. De nada. Entonces, en esto que parece un cliché, pero quien cuida a los que cuidan es tal cual. Si vos tenés profesionales que salen de un trabajo para entrar a otro y entrar a otro, seguramente lo vas a quemar en muy poco tiempo. Entonces, el Estado es una máquina de quemar gente. Esta falta de sensibilidad que tiene el Estado realmente y falta de lógica. ¿Viste esto que vos decís? Che, no tiene lógica. O sea, vamos a... ¿Qué estamos pregonando? Internemos, así tapamos. Y lo preventivo, olvídate. Se han caído programas preventivos, se han caído programas de ayuda asistenciales, díganle como quieran, pero son los que sostenían. Se han caído programas en género, se han caído programas en los municipios, ni hablar. Y la maquinita de contratar gente en negro es en todos lados. Entonces, si hoy estamos diciendo 2000, porque lo tenemos así a ojo, nunca este gobierno nos ha dado realmente los listados de la cantidad de profesionales que hay en negro. Una de las propuestas que decía Claudia era esta, decíamos, bueno, hacen un cronograma de cómo esta gente que lleva 6 años en negro va a ir pasando. Pocas veces hemos tenido una asamblea tan multitudinaria como fue en el Pereira. Beatriz, ¿qué escuchabas también de lo que te decían los profesionales? Digo, más allá de esto, ¿cuál era la bronca del día a día, de esas cuestiones cotidianas, ¿no? De las condiciones de trabajo, de cómo es el propio sistema? ¿Qué escuchaste este lunes? Mira, una profesional dijo algo tan claro que nos hace acordar viejos tiempos. Nosotros venimos de la DINAF, la DGP, que nos pasaba, que vos decías, llegabas, terminaba el día y decías, necesito ir al baño. Cosas así, digo, tan básicas como decir, no tenés tiempo ni de pensar en lo que estás sintiendo en ese momento de horas de atención, de desgaste, de gente que se va, de un sueldo que es una burla. Lo que están ofreciendo, y habrán visto carteles que han dado vuelta el 7%, un kilo de carne, ya ni eso, ¿no? O sea, no sé, ¿qué podremos decir? 2 kilos de carne de burro, no sé. No, bueno. Te hago, Betty, una pregunta, no sé si fácil o difícil de responder, pero ¿qué busca el gobierno con esto? ¿Qué busca? Mira, el achicamiento del Estado ya lo entiende, creo que hasta mis nietos, ¿no? O sea, esto es simple. Achiquemos y que sobrevive el más apto. Si vos estás bajando planes en áreas vulnerables donde más se necesitan, si tenías un programa como era el Potenciar Trabajo, que era una burla lo que se pagaba, pero eso alcanzaba para 2 o 3 garrafas, lo sacaste. O sea, lo único que están buscando es que sobrevive el más apto, desgraciadamente. Lo de discapacidad esta mañana es terrible. Es terrible ver cómo transportistas, como instituciones, institutos de profesionales quedan en nada. O sea, esto es arreglátelas y sobreviví como puedas, sin trabajo, sin política, básicamente sin políticas sociales. Entonces, no pretendamos que esto no esté pasando. O sea, esto lo sabíamos que iba a pasar. Después de la pandemia lo veníamos diciendo, esto va a pasar. No hay políticas sociales directamente, o sea, en eso se cae. Yo te digo, para mí es muy gráfico decir que lo que pretenden es una salud de pobres y una salud de ricos. O sea, creo que los que realmente van a tener acceso a la salud con todos los especialistas, con el diagnóstico rápido, es la gente que tenga dinero, mucho dinero, porque la salud es uno de los negocios más grandes del mundo. Y si no, veamos lo que va a pasar con las patentes de los medicamentos del acuerdo que ha hecho Milei con Trump, donde vamos a tener que comprarle solo los medicamentos a Trump. Ese fue la primera imposición que le hizo Trump a Milei, ¿no? Claro, que atrás quedó la ley de genéricos. Claro, bueno, no, y eso implica mucho dinero. Entonces, esto es lamentablemente de público. Lo público no va a existir más, va a ser todo, bueno, lo hemos visto, o sea, un odontólogo va a ser difícil tener los dientes derechitos, alineados y sin caries, ¿no? O sea, va a ser muy difícil. O sea, realmente creo que esa es la tendencia y eso es por lo que estamos luchando. No solamente luchamos desde AMPROS por el sueldo del trabajador, luchamos por la salud pública. Sí, mira, PAMI, o sea, claro. los viejos, nada, al exterminio, Claro. fácil. Claro.
Terrible, terrible el panorama y podríamos seguir hablando un montón de tiempo. Las vamos a despedir, le agradecemos. Pero van a volver. Van a volver, son parte del programa. Yo estoy en todos los programas, como me dice el muchacho que está acá. Dice, ¿tú otra vez vos? Bueno, y es parte del programa. Este programa surge desde AMPRO, que es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, y por supuesto la vamos a seguir teniendo. Les agradecemos Bueno, gracias. Gracias por participar. Bueno, ustedes escuchaban a Claudia Iturbe, la secretaria general de AMPROS, y a Beatriz Zanini, que es prosecretaria gremial de AMPROS, que nos estaban contando de qué se trató, sobre todo la medida de fuerza del lunes, en donde fueron hasta el Hospital Carlos Pereira muchísimos profesionales, no solamente profesionales que ya estén en ejercicio, sino incluso los residentes, ¿no? Que están como en esto de necesitan manifestar sus necesidades, pero al mismo tiempo no son técnicamente tampoco empleados que puedan tener ciertos derechos para manifestarse, pero la gente diciéndoles, no puede ser que mi médico atienda en un contenedor, no puede ser que mi médico no tenga tiempo, no tenga más de 10 minutos para brindarme cuando estamos hablando de salud mental, ¿no? Porque hoy lo que emergen son todas las cuestiones graves, ¿no? La crisis. Ahora, dentro de todo eso hubo un caldo de cultivo que incluyó no tomar decisiones a largo plazo, no cuidar a los que cuidan. Por supuesto, realmente es oscuro el panorama, y sumado a esto el no diálogo con AMPROS, que es el gremio que representa a todos los profesionales de la salud, la verdad que es lamentable, porque en definitiva, si no tenemos profesionales de la salud, no va a haber salud para nadie, ¿no? Uh-huh. No va a haber salud pública. Pero además creíamos que esto era solo para ciertos sectores públicos, ¿no? Sin embargo, se conoció que hay un convenio, esto se lo vamos a preguntar directamente al doctor Gazul, que es el que más sabe, un convenio para que haya cambios en relación a las personas gestantes que se vienen atendiendo con su profesional de confianza, pero que luego al momento del parto deba ser atendido por quien esté de guardia. Vamos a preguntarle si es así, si no, qué modificaciones ha habido. Esto es lo que se ha comentado a través del gobierno y por eso lo hemos invitado muy amablemente al doctor Jorge Gazul. Muchas gracias por haber venido. Doctor, ¿cómo era antes el procedimiento a grandes rasgos y qué es lo que ha cambiado o que pretende cambiar a partir de ahora? Bueno, le cuento. Yo me recibí de ginecobstetra a los 24 años. Hace un ratito. Desde ese día, hace 45 años, atiendo a mis pacientes desde el momento del embarazo, parto, posparto y hasta la menopausia. Uh-huh. La relación médico-paciente ha sido total. Pero ahora nos enteramos hace 2 semanas que se firmó un convenio, no es un decreto ni es una ley, es un convenio que se ha firmado con las maternidades privadas, donde la paciente tiene que ir a la guardia al final de su embarazo y ser atendida por el médico de guardia. Esta situación ha puesto en alerta a todos los ginecobstetras de Mendoza. Ahora, el ministerio nos plantea que nosotros podemos acompañar a la paciente, pero no podemos intervenir ni podemos opinar. Entonces, ¿qué papel haríamos nosotros abandonando a la paciente? Últimamente se planteó otra situación diciendo que podemos atender a la paciente siempre que estemos de guardia. Pero nosotros, los médicos que llevamos tantos años en esta profesión, no hacemos guardia. Yo no tendría ningún problema en hacer una guardia. Pero ¿cuál es el problema? Yo hago guardia un día martes y la paciente mía llega el miércoles al parto. ¿Qué le digo a la paciente? No, señora, atiéndase con el que le toque, cuando yo la he controlado durante todo el embarazo. Nosotros íbamos a tener un diálogo con el señor ministro el día viernes a las 15 horas, pero hoy nos avisaron que el señor ministro va a recibir a las embarazadas que mandemos nosotros a hablar con él
y va a recibir a las licenciadas en obstetricia, pero no a los médicos. ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, el tema es que se ha hecho un convenio con las maternidades privadas donde han fijado un monto de un módulo de parto donde se le pagaría el 15% al médico de guardia, el 25% se lo pagarían al derivador quedándose en su casa, o si quiere acompañar a la paciente al parto. Se imagina que yo no puedo hacer el papel de acompañante y estar viendo, porque puedo discrepar en la conducta obstétrica que se tome, pero tampoco voy a tener derecho a opinar. Entonces, el planteamiento que nosotros queremos hacerle al ministro es que tengamos la libertad del ejercicio profesional si él quiere auditar las maternidades, porque el fin que él dice que persigue es bajar el índice de cesáreas. Las cesáreas han aumentado, pero es una situación multifactorial. Primero, el parto respetado, donde la paciente elige, viene y plantea, doctor, yo no quiero parto, y explica. ¿Por qué no quiere parto? Porque ella dice, no quiero tener prolapso, no quiero tener incontinencia de orina, no quiero tener una dilatación vaginal que después me va a traer trastornos en la sexualidad, no quiero tener parto porque yo tengo 40 años y es el único hijo que voy a tener y no quiero correr ningún riesgo con la salud de mi hijo. Entonces, no podemos violar la ley de parto respetado negándole a la paciente su derecho, que es elegir la vía del parto. Claro, porque muchas veces se pensó que eran los propios profesionales que querían ofrecer la cesárea como única manera porque era más rápido, más caro, las podías organizar, pero ahora las mujeres tienen derecho a decidir cómo y cuándo parir también. Bueno, primero, la cesárea no es más cara que el parto. Bien. Nunca nos han pagado nosotros, ninguna prepaga, un diferencial por hacer una cesárea, sea sábado, domingo, a las 3 de la mañana, a la hora que sea. Eso es un error que tiene la gente creyendo que nos pagan más. Eso no es así. Y lo pueden demostrar preguntando a las obras sociales, a todos, no es así. Bueno, segundo, la paciente, por ejemplo, una paciente de 44 años que se desarrolló científicamente, laboralmente, dice, bueno doctor, yo ahora quiero tener un hijo. Y bueno, ella viene y dice, mire, yo con 43 años estoy sola, porque ahora se recurre a la fertilización y ya está. Ya no hace falta más el marido para tener un hijo. Bueno, entonces esa paciente no quiere someterse a un trabajo de parto, entonces pide cesárea. Bueno, las pacientes con cesáreas anteriores, uno le dice, señora, usted puede tener un parto. Yo tengo la obligación de explicarle, señora, el riesgo es la rotura uterina. Por supuesto que lo vamos a resolver si se llega a presentar, porque yo voy a estar ahí. Bueno, pero tengo que explicarle que eso significa una cesárea de urgencia, sacar el feto, sacar la placenta, suturar el útero y con el riesgo de una histerectomía, que es extirpar el útero. Pero no podemos menospreciar esa situación diciéndole, usted tiene una cesárea anterior, puede pasar perfectamente por el trabajo de parto. ¿Y cuál es la situación, doctor, actual? ¿Ya es una decisión tomada? ¿Cuál es la situación de hoy a la que se enfrentan? El convenio que ha firmado el ministro con las maternidades privadas es que a partir del 1 de julio las pacientes tienen que ser derivadas a la guardia. Eso es lo que se firmó. O sea, nosotros, los ginecobstetras, quedamos todos fuera de contexto, los que no estamos de guardia en los distintos sanatorios. ¿Y qué impacto puede tener esto de que las embarazadas sean atendidas por otros profesionales al momento del parto? Lo que pasa es que se rompe la relación médico-paciente
se viola el derecho del paciente a elegir a su médico, se viola el parto respetado, porque el parto respetado, la paciente firma un consentimiento informado donde ella pone que ella viene con el doctor X. Entonces, todo eso es una violación a los derechos del paciente. Y aparte, nosotros nos sentimos como que nos han cortado la libertad del ejercicio profesional. Somos profesionales libres. Yo con mi matrícula provincial y nacional puedo ir a ejercer a Chile, avalando todos los títulos que tengo, puedo ir a Uruguay, al Cantegril, puedo ir a cualquier país y puedo atender. ¿Cómo puede ser que en Mendoza durante 40 años yo ejercí mi profesión libremente y ahora tengo que estar subvencionado a tener que hacer una guardia? Doctor, ayúdenos a comprender, porque pareciera que le faltaran piezas acá al rompecabezas, ¿no? Como creería que el Estado, el gobierno solo toma decisiones en cuanto a efectores públicos. Este convenio que está hecho con las maternidades, incluso del sector privado, deja fuera la decisión y el bienestar de profesionales, de las pacientes. ¿Quién gana en todo esto? Digo, más allá de que uno cree que venga por un ahorro, ¿dónde está lo que no se está diciendo? Mire, nosotros tenemos una gran confusión mental con esto, porque no entendemos cuál es el trasfondo que dicen es bajar el índice de cesárea. Que estamos de acuerdo, también hemos propuesto una segunda opinión o una auditoría externa, que se haga una auditoría, que cuando llega la paciente se interna, bueno, que haya un auditor que diga, bueno, a ver, doctor, ¿usted le indica a esta paciente un parto normal? Bueno, a ver, ¿por qué le indica un parto normal? Estamos dispuestos a eso. Y pensamos que está bien que se bajen las cesáreas, todo, pero respetando los derechos del paciente y los derechos del médico. Otra pregunta referida a cuando llegan a la guardia. ¿Hay ginecobstetras en todas las guardias? Yo voy al Hospital Español, hay guardia a las 24 horas, un médico de guardia. Entonces, se plantea otra cosa. El médico de guardia tiene que atender el consultorio externo de la guardia y el médico de guardia tiene que atender los partos que llegan de las socias del hospital. Entonces, ¿qué pasa si llega una paciente que yo he controlado con un desprendimiento de placenta, que es una emergencia, una hiperemergencia obstétrica, y el médico de guardia está ocupado en la sala de parto? El tiempo en ese caso es limitado, porque hay que sacar el niño inmediatamente. Entonces esa es otra contra más. Bueno, es muy grave, recién lo hablábamos también, que el no diálogo del ministro, del Ministerio de Salud con los profesionales en la parte pública, pero vemos que también en la parte privada no hay forma de dialogar, ¿no? El dolor que tenemos nosotros es que somos profesionales y la verdad que nos sentimos como burlados en nuestra inteligencia, porque podemos dialogar, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un consenso. Hemos luchado mucho los argentinos para vivir en libertad y esta situación a mí me hace sentir como que no estoy viviendo en libertad. Doctor, antes de despedirlo, también consultarle, ¿hay alguna posibilidad, alguna propuesta por parte de los profesionales? Nosotros hemos mandado hoy una nota a la doctora Natalia Curtis, que aceptó. Hemos mandado una nota con nuestro pedido. Nosotros pedimos muy poco. ¿Qué pedimos? La libertad del ejercicio profesional, la libertad de que nuestros honorarios sean manejados. Yo soy presidente de una cooperativa de trabajo del Hospital Español que se llama APRESAL. Tenemos 480 médicos asociados, de los cuales 60 son ginecobstetras,
Lo que queremos es seguir facturando nuestros honorarios a las prepagas como lo veníamos haciendo habitualmente. Y que si ellos quieren poner auditoría, que me parece bien, porque para eso ellos están para controlar la salud pública, no importa que sea privada o pública, que la controlen, que auditen, que nosotros seamos consejeros de los chicos jóvenes que están comenzando, que ayudemos a la formación médica, pero que tengamos derecho a poder dialogar. Bueno, le agradecemos al doctor Jorge y presidente de APRESAL. La verdad que terrible también el panorama, ¿no? Pero además muy claro, tienen propuestas, están organizados y así todo, no han sido recibidos todavía. Así que, doctor Gazul, le agradecemos mucho. Muchas gracias obviamente, a ustedes. Presidente Gracias. de APRESAL. Escucharon entonces lo que tenía para decir, es todas estas situaciones, la del Pereira, ahora la de las maternidades, la de... Además, teniendo en cuenta que es un espacio sumamente vulnerable de una persona gestante, ya para uno ir a operarse de cualquier otra cosa es tremendo. Pero encima, ir a parir es como un momento de vulnerabilidad extrema para las personas. No, y evidentemente el factor común parece ilógico, ¿no? Pero el no diálogo, el no escuchar a los profesionales que en realidad son los que saben, son los que están... Que tienen propuestas serias, ¿eh? Porque no es que Exactamente. vino a decir, no, nosotros queremos dialogar o queremos... No, queremos esto, audítennos, como sin miedo al control. Exactamente, y bueno, y volvemos a decir, el no escuchar, ya sea en la parte pública o en la parte privada, ese es el factor común desde el ministerio o desde la cabeza del ministro, ¿no? Es terrible, terrible, un panorama bastante complejo. Bueno, nos podés dejar todos tus mensajes después de... Llevamos 2 bloques recién y ya hay un montón de mensajes, enseguida se los vamos a leer, pero es Ampros Mendoza en Instagram, ampros.mendoza y en todas nuestras redes, TikTok, YouTube, WhatsApp, todo lo que nos quieras escribir, sobre todo también proponernos temas para los próximos programas, recién llevamos muy poquititos. Y ahora vamos a relajar un poquito, tal vez. Tal vez. Igualmente quería leer un mensaje de Mariana, dice, bueno, gracias al doctor y espero que sea escuchado porque, nada, yo quiero tener mi hijo con mi ginecobstetra, dice. Bueno, a través de nuestro chat en el canal de YouTube. Y bueno, sí, ahora sí, relajamos un poco. Me duele acá, vamos a decir. Estamos contracturados pero no pasa nada. Para eso hay profesionales. ¿A quién trajimos? Bueno, hoy trajimos a... El 13 de abril, vamos a contar primero, es el Día del Kinesiólogo, ¿sí? Sí. Entonces hoy vamos a empezar a contar lo que venimos diciendo desde el principio. Salud en primera persona, que nos cuente su historia, el licenciado Eduardo Terán, que es kinesiólogo, así que lo presentamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Gracias, Eduardo. ¿Estamos contracturados? ¿Estamos bien? No, estamos bien por hoy. ¿Qué nos va a decir? Pobre, ya está acá, sentado. Exacto. Estamos lejos para pasar un mate, pero bueno, después enseguida le convidamos un mate. Eduardo, queríamos conocer, más allá de los conflictos que también lo atraviesan usted como profesional de la salud, primero que nos cuente dónde desarrolla sus actividades y ya empezar a preguntarle por la diaria, digamos. ¿Cuáles son los mayores problemas que atiende últimamente? Bueno, gracias por la invitación. Yo soy profesional que me desempeño en el Hospital Central en la terapia intensiva del hospital. Bueno, contanos un poco, porque a veces uno piensa que en terapia intensiva solo hay médicos, ¿no? O tal vez médicos y enfermeros, pero no piensa que hay un kinesiólogo dentro de la ¿Y terapia. para qué hay un kinesiólogo dentro de la terapia? Es un grupo interdisciplinario el que interviene dentro de la terapia intensiva, que en conjunto vemos al paciente desde el ingreso hasta hacer los esfuerzos máximos para que ese paciente vuelva a la funcionalidad y pase a una sala común, digamos, y su posterior alta. Una tarea fundamental, por ejemplo, desde que el paciente ingresa y se le coloca un tubo endotraqueal, se le instrumenta la vía aérea, se conecta a un ventilador y ya se comienza a pensar cómo se lo voy a retirar. Esa es la tarea más o menos que realiza el kinesiólogo dentro de la terapia intensiva, no menos importante que cualquiera. Claro. No, por supuesto. No sé si tenés alguna historia que te haya marcado y que nos quieras contar en primera persona cómo se vive ahí, porque no debe ser un
un ambiente, no sé si tranquilo o no muy agradable, ¿no? Deben ser situaciones difíciles. Hay situaciones estresantes, no le voy a mentir. Las que más recuerdo fueron las pandemias, por ejemplo, interesantes y traumáticas para mí. De salir y encontrarme que quería que le saludáramos al familiar porque ya se le había padecido la madre, el hijo y una cuñada. Entonces decía que él quedaba él solo y quedaba solo la hija de su grupo familiar. Entonces fue como chocante. Así que llamábamos, justo teníamos el padre que trabaja en el hospital y era el que nos daba el apoyo en esas situaciones tan difíciles que uno no sabe cómo contener y hablar con las personas. Fue importante, bastante chocante, no saber cómo resolver todas esas situaciones. ¿Cómo acompaña el kinesiólogo a la persona? Porque además no solamente que está adolorida, no solamente que está con algún tipo de diagnóstico, sino que además su cuerpo no tiene el movimiento que debería tener, tiene que hacer un esfuerzo que el paciente no tiene ganas de hacer en ese momento de su vida. ¿Cuál es el diálogo? Y, mirá, nosotros tenemos un acompañamiento que somos, por decirte, sos psicólogo, nutricionista, es como multifacético la tarea del kinesiólogo, del soporte que le hace, porque está todo el día. Nosotros hacemos guardia de 24 horas con el paciente, entonces estás todo el día apoyando a ese paciente para que vuelva a su funcionalidad. Todo el tiempo, desde la rotación, la movilización, alentarlo a hacer cosas, porque hay una fase aguda en la cual está dormido. Pero cuando se lo empieza a despertar para desvincular ese respirador, se le empieza a pedir un soporte, cosas del paciente que empieza a colaborar, cuando está en un periodo de estete, que se llama. Entonces ahí es cuando más lo ayudamos al paciente para que recupere su funcionalidad. Bueno, ¿es distinto el trabajo del kinesiólogo en la parte privada y en el hospital? Yo creo que ha ido la capacitación que ha tenido el kinesiólogo y la profesionalización que ha ido teniendo ha ido ocupando espacios importantes y irreemplazables hoy. Con tan solo que los mismos profesionales que están en la parte pública se trasladan en la privada y ya lo requieren porque no pueden trabajar si no está el kinesiólogo al lado. Les es difícil llevar la misma atención que en un hospital público, trasladarlo a lo privado sin que esté el kinesiólogo permanente. ¿Cuáles son los momentos esos en los que se disfruta la profesión? Que vos decís, hoy tuve un buen día. Mejor momento, te hablo, por ejemplo, en la pandemia era poder sacar el tubo endotraqueal que el paciente respirara por sus propias medidas. Haberlo desvinculado. Era 1 en 100 pacientes que sacábamos en el ventilador. Terrible. Wow. Entonces era, el éxito, el súper éxito. Se festeja como Se gol de festejaba mundial. Además, a veces decía, déjamelo sacarlo a mí, el tubo, otro decía, Claro. porque no, es solo colocado, decía el médico, es solo colocado todo y nunca he retirado ninguno. Bueno, era la fase importante para nosotros. Contanos, Eduardo, ¿por qué elegiste esta profesión? Y siempre me ha gustado la relación con la gente y la idea de poder colaborar y ayudar. Y esta, a la medida que fui investigando, lo que es recuperar la funcionalidad de la persona cuando se encuentra enferma es importante. Yo, porque se cuidaba a mi abuelo de cuando era chico y bueno, toda esa, viendo a un profesional, más o menos me fui encariñando con la profesión y por eso decidí, y bueno, después en el camino me fui haciendo la especialidad, digamos. Yo soy especialista en el cuidado del paciente crítico. Eduardo, ¿cómo ves al resto de tus colegas trabajando? ¿Qué análisis haces vos desde dentro de la especialidad mirando al resto de tus colegas? ¿En qué sentido me decís cómo los veo? ¿Cómo los ves en sus condiciones de trabajo? Si tienen las condiciones para trabajar, si hay amplitud en cuanto a las funciones. Sí. Como te dije recién, gracias que yo creo que tiene el kinesiólogo tiene un hambre de conocimiento y vive capacitándose permanente, es frecuente la capacitación, no deja de capacitarse, que no se lo reconozca. Esa capacitación es otra. Una de las cosas buenas que uno tiene acá dentro de AMPRO, que tiene la parte de capacitación y eso es valorable y nos ayuda mucho a poder continuar con la misma. Si no, sería difícil soportar toda la capacitación únicamente es escala. Bueno, y recién hablabas de este reconocimiento. La gente no sabe por ahí, como decíamos recién, de que los kinesiólogos están dentro de una terapia intensiva, ¿no? Ese reconocimiento lo esperan de los pacientes, de la misma comunidad. ¿Cómo es eso?
Y yo creo que desconocen por ahí porque a veces antes era mal llamado como el masajista. Claro. No cree, El que te arregla el desconoce. pie. El que te arregla el pie Una cuando vez te tuve una rompiste el pie. conversación con un profesional que le dije, todos estamos habilitados para todo, me decía. Y le dije, no. Porque, bueno, si vos querés que todo esté habilitado, puede ir alguien que te haga masaje a intentar controlar un ventilador. Cuando vos estés internado, mandamos al que hace traumatología a que te retire el tubo endotraqueal. Y no creo que quiera. No, prefiero- Nadie debe creer que en situaciones críticas lo atienda alguien que no sepa el tema. ¿Cuáles son las capacitaciones más actuales que tienen que hacer como kinesiólogos? Mirá, yo también estuve en la guardia. Yo estaba haciendo ahora la última, se llama el ProM, que se llama el ProAqui. Son todas actualizaciones mensuales que uno va haciendo vía online y también después la rinde. Y después, bueno, todo lo que es la actualización en ventilación mecánica, en terapia intensiva, en los congresos, es permanente. Digamos, si vos querés otorgarle al paciente beneficios y cosas nuevas, no puedes dejar de capacitarse. Yo creo que no tengo en ningún momento, en ningún año, que no haya hecho un curso. Nunca. La pregunta, tengo que preguntarle, ¿por qué contratar un kinesiólogo y no un profe de educación física que me ayude con la rehabilitación? ¿Cuál es la diferencia? Y mira, son dos cosas que están pegadas de la mano, pero uno estamos hablando en situaciones diferentes, también podemos ver. Podemos ver a alguien que ha perdido la funcionalidad por haber tenido, por ejemplo, una internación prolongada o haber estado en cama en área crítica o en su casa. Y es diferente el conocimiento en cuanto a la parte de neurorehabilitación, cómo deben ser los procesos, la parte respiratoria, porque es todo una congruencia el paciente, se lo trata como un todo. Entonces no podemos separar desde el entrenamiento físico, que cabe más a un profesor de educación física cuando el paciente ya está estable, sano y con su potencial muscular. Diferente cuando este paciente se encuentra en estado crítico. Bueno, le agradecemos a Eduardo por la participación, lo felicitamos por el Día del Kinesiólogo, que fue Muchas gracias. el 13 de abril, y por venir y contarnos en primera persona su historia, ¿no? Una de kinesiología es una de las 13 profesiones que integran AMPROS. Así que bueno, muchísimas gracias, y también el espacio abierto para cuando quiera comunicar cualquier cosa, está invitado. Eduardo, nos has traído anécdotas que nos remontan a épocas bastante poco felices, pero sin embargo, en todo eso, encontrar esos momentitos de extubar personas. Esos fueron los momentos que más tuvimos reconocimiento y más valorados, y ahora se pierde ese valor. Cuando estábamos en una situación crítica, el kinesiólogo era una relación importantísima. Pasó eso de los aplausos, pasamos a los saludos nada más, y el poco reconocimiento desde lo económico y el visual, y de que somos necesarios. Bueno, nosotros nos quedamos con el aplauso para Eduardo, ¿te parece? Muchas gracias por Gracias, participar Eduardo. y feliz día. Un saludo por para todos mis supuesto. colegas en el Día del Kinesiólogo. Muchas gracias a Exactamente, le ustedes. mandamos un saludo a todos los profesionales de la kinesiología que este mes estuvieron de festejo, ¿no? Claro, Va a kinesiólogos, haber festejo, kinesiólogas. festejo, lo va a están haber esperando. Va a haber festejo. festejo, lo vamos a estar contando, así que Festejos. así Súper que- invitado. Claro. bueno, muchas gracias, y invitado para cualquier otro programa que necesites comunicar algo. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos quedamos con interesante eso. esto. ¿Qué pasó? No solamente ahora que hablábamos con Eduardo, pero ¿qué pasó desde la época de los aplausos? Ahora al ni siquiera saber qué hace, ni siquiera reconocer, mirar a las personas. Digo, cuánto la pandemia ha invadido espacios de nuestra vida, pero sobre todo de nuestras cabezas, de nuestros seres, en la salud mental, por ejemplo. Y hemos tenido una semana con lamentables noticias. Comenzaron en otra provincia, llegaron a Mendoza, llegaron a secundaria y ahora ya los tenemos en primaria. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando de las amenazas en las escuelas, en varias escuelas de la provincia, del resto del país también, ¿no? Pero estamos situados en Mendoza y la verdad que con padres asustados, maestros, profesores sin saber qué hacer, y para eso tenemos una invitada, ¿no? Janina Falcón, psiquiatra, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y preguntarte esto, hay protocolos que se han establecido desde el gobierno, en algún momento familias pensaban que eran demasiado, ahora
de secundaria pasaron también a primaria. Empecemos por lo macro, ¿no? ¿Qué considerás que está pasando para que hoy haya una pintada con amenazas de tiroteo en una escuela? Y esto que tienen ustedes, que son las redes, lo rápido que vamos, lo atrás que estamos de los chicos, ¿sí? Porque en realidad ellos van adelante y nosotros en muchas de estas cosas quedamos atrás. Una cuestión emocional que se va acumulando y los límites que están como raros, ¿sí? Los límites, esta violencia encubierta que tenemos muy a menudo, justamente lo escuchábamos al doctor recién, esto que antes era grave, ahora puede ser un chiste, ¿sí? Puede ser válido, ¿sí? Yo creo que ahí es donde comienza esto. ¿Esto puede ser leído, como bien decías recién, como una broma o es algo mucho más profundo? No, esto es más profundo. Muchas veces estas cosas no llegan a nada, ¿sí? Pero tampoco podemos quedarnos en esa idea, ¿sí? Porque algo está pasando, algo está motivando a los chicos y a las chicas para que lleguen a hacer lo que han hecho, escribir, llamar la atención de esta manera. Yo creo que justamente lo que les decía recién, el tema de los límites, ¿sí? No le podemos echar la culpa solamente a la familia, pues sería súper fácil. ¿Sí? Decimos, bueno, la culpa, por ahí lo hemos escuchado en la tele, los papás tienen que hablar con los chicos, ¿sí? Las docentes tienen que hablar con los chicos, el equipo de salud tiene que hablar con los chicos, pero también hay una parte muy importante que es quienes nos ordenan, que son los que tienen que bajar reglas claras para que los chicos sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué podemos empezar? Se nos pide que todos los adultos, digamos, en esto estamos hablando de un mundo de adultos, que hay cosas que no estamos sabiendo manejar, ya sea los límites, la comunicación, la empatía o lo que sea. En algo los adultos estamos fallando de alguna manera. Cuando nos dicen hablen con sus adolescentes, hablen con sus niños, ¿qué hablamos, Janina? ¿Qué empezamos a hablar o qué empezamos a escuchar? ¿Qué les pasa? ¿Sí? ¿Qué les pasa? Es lo primero que tenemos que preguntarles, ¿sí? Y darles el tiempo y el lugar, porque muchas veces no es el que le pasa mientras vas en el auto, volviendo del trabajo, claro, con el celular en la mano. Los chicos atrás, exacto, tocando bocina. Exacto, ¿sí? Es un lugar, en un momento en donde podemos reunirnos, ¿sí? Esto de traer las cuestiones de la escuela a la casa es muy importante, sobre todo con los adolescentes, pero también como papás, ¿sí? Hacer lo que promulgamos, porque si no es como que bajamos una línea, ¿sí? De un límite y nosotros terminamos como haciendo otras cositas. ¿Qué impacto genera no solo en los chicos, sino también en los docentes que se enfrentan a estas situaciones que no están evidentemente preparados, ¿no? Y desde el gobierno en los últimos días hemos visto que lo primero que hicieron es, en algunos casos, meter presos directamente a los padres. ¿Qué pasa en esas situaciones? Con los docentes, con los padres, con los chicos, obviamente. Yo creo que fue peor que eso. Salieron a decir, no hay protocolos. Para esto que no ha pasado nunca, no hay protocolos. Esto sí ha pasado. No acá, pero sí, esto pasó varias veces. Y pasó y se llevó a la realidad. Ahora nos tocó a Mendoza y van a seguir pasando cosas que se hacen virales, ¿sí? Y que nos pueden poner en riesgo, o nos ponen en un riesgo potencial en todo momento. Cristian, me olvidé tu pregunta. No, ¿qué pasa con los educadores, con los profesores, con los maestros y con la comunidad en general frente a estas situaciones que surgen, ¿no? Y desde el Estado que no hay reglas claras o como improvisando sobre estas situaciones. Y yo creo que el nivel de estrés que deben sentir, sobre todo se habló en un lugar en especial que quiero mucho en Mendoza, en donde habían pasado estas pintadas, que es en el Algarrobal, lugar donde conozco y trabajé 19 años, y es una zona bastante dejada de lado, ¿sí? Yo me imagino de que no en esta situación, o sea, esto de poner policías en la puerta de la escuela, ¿sí? Qué terrible, ¿no? Tener que poner policías para los adolescentes, ¿sí? En la puerta, dejar las mochilas. Los protocolos tienen que ser claros. Esto no puede ser tomado como una broma y está perfecto, ¿sí? Pero tenemos que adelantarnos porque estamos atrás.
Eso es lo que te iba a preguntar. El Estado está llegando tarde a estas situaciones, ¿no? El Estado se encargó de destruir los equipos de salud mental. No hay salud mental. No tenemos nada de prevención en las escuelas, de promoción de la salud. Seguimos poniendo, la responsabilidad en las familias. Hablen con los hijos, que venga la policía y revise, no dejemos entrar, marcamos al pibe o a la chica que escribió o que hizo, pero ¿qué respuesta le damos? ¿Sí? Justamente es eso lo que tiene que hacer el Ejecutivo, dar una respuesta a estas situaciones. Porque además, ¿qué equipo hay? Una escuela, antes uno soñaba con que en cada escuela hubiese una psicopedagoga, un psicopedagogo, ¿no? Entonces que uno tuviese un problema, así como idealmente uno tiene un problema, va, habla con el gabinete psicopedagógico, se lo acompaña. No existe hoy. No, se desarmó, existía, ¿sí? Ahora hay un equipo para 11, 12 escuelas, han ido sacando profesionales, estos profesionales que van de un lugar a otro, imagínense en que no pueden dar respuesta a todo esto. Yo creo que inclusive no pueden sentarse, no pueden reconocer a los chicos que tienen algún conflicto. Incluso trabajan por separado, antes que Sí. tal vez el equipo trabajaba como tal, de manera integralmente, ahora obligatoriamente, para cubrir más espacios, trabajan separados. Exactamente, no puedo dejar de ser crítica, están destruyendo todos los equipos, no hay equipos. ¿Y cómo puede influir en la salud mental, principalmente de los chicos estos de llegar a la escuela con una bolsita transparente o sin la mochila o con presencia policial en la puerta de la escuela? ¿Cómo puede influir esto? El protocolo del castigo, ¿sí? O sea, es todo al revés, en vez de acercarnos estamos alejándonos más, ¿sí? Son ellos los culpables. El resto, nada más ponemos estas reglas que son raras, muy raras. Sí, hablaba recién, lo escuchábamos al doctor y decíamos, tenemos un ministro que no quiere escuchar a los profesionales y nosotros queremos pedirle a los chicos que se comuniquen con los padres. O sea, es como un límite rarísimo entre los adultos y los adolescentes. Sí, pero además hay una cuestión que se observa, incluso cuando hablábamos con el doctor Gazul y con vos, esto de que no hay diálogo con los que llevan adelante, los que sostienen, ¿no? Lo poco que queda del sistema. El Gazul nos decía, han enviado a hablar a las embarazadas con el gobierno, no a nosotros. Y ustedes, no, bueno, van a escuchar a los chicos, pero no a los profesionales que llevan adelante. Entonces, ¿cuál es, más allá del desprestigio absoluto por los profesionales? ¿Qué se pretende en esto? ¿Una falsa cercanía o tratar de creer que los profesionales terminan siendo un tamiz para mal, en vez de sostener? ¿Qué observación haces vos al respecto? Yo creo que terminamos siendo, o nos terminan poniendo en un lugar, ¿cómo les puedo decir? No sé, como insuficiente para todos. No podemos opinar de todo, de nada. O sea, acá cualquiera puede opinar de la salud mental y poner un policía, como vos decís, Cristian, en la puerta de la escuela que revise un chico de 14, 15 años, ¿sí? Que además ya viene con todo un conflicto, porque esto, más allá que pasó en más de 50 escuelas, no pasó en las escuelas privadas con la misma frecuencia que pasó en las escuelas públicas, ¿sí? Entonces ya vienen con un contenido social, emocional, conflictivo. Entonces, además, les ponemos la policía para que traigan la bolsita, ¿sí? Transparente, o los útiles en la mano para poder revisarlo. O sea, es... Bueno, recién lo hablábamos también y evidentemente el factor común es el no diálogo. Ya recién hablábamos, por supuesto, del Ministerio de Salud, pero ahora está involucrado educación, ¿no? Y también vemos esa misma problemática, la no comunicación con los profesionales, ¿no? ¿No es así? Exactamente. Y además el vaciamiento de dispositivos, la precarización de quienes sostienen cada uno de los sistemas, como hay un meme que anda circulando hace mucho que dice, bueno, todo esto que están haciendo con la salud y la educación, esto de desarmarla, ¿no será que el fin último es privatizarla, que sea tan mala que haya que privatizarla? Bueno, no lo sabemos. Lo que están haciendo por ahora es directamente no hablar con quienes hasta ahora, a pesar de todo lo mal atendidos que están, sostienen el sistema, como los profesionales de la salud. Bueno, yo para ya ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, preguntarte, o qué le dirías
a los padres que hoy están totalmente preocupados y angustiados y no saben si mandar a sus hijos al colegio, si no mandarlos, qué hacer, si la falta, mandarlos con una angustia porque son amenazas que no se han llevado a cabo, pero son amenazas al fin, ¿no? ¿Qué le dirías? Que hablen con sus hijos, que les den el tiempo, ¿sí? Que intenten llegar a ellos de alguna manera. Esto de las redes y de ir de atrás de los chicos es una realidad. Muchas veces los papás ni siquiera entendemos, ¿sí? Cómo se mueve el TikTok, esto de cómo viralizar algo, y ellos, ¿viste? Van adelante. Entonces yo creo que es importante aprender, estar a la par de ellos, acompañar en todos los sentidos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Falcón, por participar, por acompañarnos y siempre abierto el espacio para que venga, ¿no? Gracias a ustedes, chicos. Bueno. Qué programita hemos tenido con todo lo que hemos podido. Claro, todo lo que hemos... Entonces, te contamos esta semana cómo viene la discusión salarial, qué pasó, por qué se pidió la renuncia del ministro de Salud, por qué no los recibieron. Celebramos el Día del Personal de la Kinesiología. También explicamos un poco en primera persona qué es lo que está pasando con ginecólogos que no pueden, los obstétricos, atender el parto completo, desde la gestación hasta el parto, el puerperio de sus propias pacientes, y sobre todo esto, qué es lo que está pasando en la salud mental. No va a ser la única vez que vamos a hablar de este tema, estamos armando un programa exclusivo sobre el tema, pero queríamos contarte de qué va esto de salud en primera persona para que veas todo lo que podés aportar vos también que estás del otro lado. Bueno, agradecemos a toda la gente que a través de las redes se ha estado comunicando. Te damos la bienvenida nuevamente. Gracias por participar y por ser parte de este espacio. Agradecemos también a los Leos que tenemos. Dos Leos en la producción y nuestro editor también ahí. Así que muchísimas gracias. Y nos vamos recordando las redes, ¿puede ser? Le recordamos a la gente las redes. Ambros Mendoza. Para todo. Para todo. Ahí síganos y nos estamos comunicando. Nos vemos en el próximo programa. Salud en primera persona. Muchas gracias.